Muy buenos días. Gracias por conectarse nuevamente a este su programa de Derechos Urbanos. Hoy, jueves 4 de mayo, hemos iniciado este mes con el Día Internacional de los Trabajadores, en el que se produjeron muchas marchas en todo el país. Quiero también hoy recordar hace 30 años el tema de la Josefina. Hoy he visto en Facebook una expresión, un artículo muy interesante que recuenta y rememora este desastre que sucedió aquí en nuestra provincia y la provincia del Cañar. Eh, Hemos superado esta acción de la naturaleza, ¿no es cierto? Pero que no deja de ser una acción del hombre que va destruyendo lo que tenemos para vivir. Y por eso también levanto nuestra voz también sobre el tema de la minería en los páramos, un tema que no deja de ser actual, que no deja de estar en las conversaciones, que no deja de estar en la política y que es necesario recordarnos que Cuenca le dijo no a la minería en los páramos. Y estos son los resultados cuando no se hacen las cosas como deben hacerse, como debió llevarse a cabo, no debía haber minería eh, de lastre, ¿no es cierto?, en ese sector de la Josefina, y a la final lo que se produjo fue un desastre de una magnitud inmensa. Bueno, pasando a este tema, regresamos entonces con lo que hoy nos ha convocado. ¿Qué es el gobierno abierto? ¿Cómo es la participación ciudadana en el gobierno abierto? ¿Qué significa el gobierno abierto? Y para eso nos han acompañado en esta mañana Claudia Vega, que es coordinadora del área del gobierno abierto de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Jorge Moscoso Zúñiga, que es el encargado de poner en práctica levantar esta implementación del gobierno abierto en el GAD municipal de la ciudad de Cuenca. El gobierno abierto se caracteriza por ser transparente, por mover justamente la participación ciudadana, esos esquemas de colaboración que en algún momento estuvieron escondidos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida, la calidad, perdón, de los servicios públicos. ¿Sí? Una de las características o las características del gobierno abierto es justamente la transparencia, la colaboración, la participación. En este sentido, vamos a empezar entonces con Jorge para que nos cuente cómo implementar o el proceso de implementación del gobierno abierto en la ciudad de Cuenca, y luego iremos con Claudia para conversar cuál es ese enfoque que da el gobierno abierto desde ustedes, desde la Fundación Ciudadanía Desarrollo, cuál es el enfoque y el apoyo que están generando para justamente que se implemente este gobierno abierto. Les dejo con la palabra y les agradezco nuevamente su presencia y a todos ustedes quienes nos están acompañando en esta mañana. Qué gusto saludarle, estimada Margarita. Un saludo también a Claudia y a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de este medio. Agradecemos mucho por la invitación a compartir el trabajo que estamos desarrollando desde el GAD Municipal de Cuenca en torno a este importante modelo de gestión, pues el gobierno abierto es un modelo de gestión que se implementa, en este caso, desde las administraciones, desde las instituciones, con un enfoque hacia los ciudadanos. Es el poner en el centro de toda la acción pública a los ciudadanos, y por esa razón es que los pilares que caracterizan el modelo de gestión denominado gobierno abierto tiene como sus pilares la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas también, la colaboración, y es justamente cuando los ciudadanos pueden generar acciones y aportar también en la visión que tiene la administración en función de mejores días. Esto es aportar hacia la consecución de políticas públicas
mejores desde la perspectiva que tienen los ciudadanos para que la institución no tome decisiones únicamente detrás de sus escritorios encerrados en cuatro paredes, sino abiertos hacia lo que la ciudadanía, hacia lo que las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado requiere y puede plantear también en una suerte de minga. Eso es lo que plantea el gobierno abierto. En ese Em, sentido, sí, siga, en por ese favor. sentido, en el GAD municipal de Cuenca hemos venido gestionando de alguna manera algunas acciones, sobre todo tendientes a mejorar la transparencia de las acciones que se desarrollan. Jorge, De manera, vamos a conversar un poquito luego sobre qué va a pasar en la transición y cómo empezó esto del gobierno abierto. Ujú, Pero antes, vamos con Claudia. Desde la Fundación de Ciudadanía y acuerdo. Desarrollo, Claudia, ¿cómo están ustedes apoyando y por qué esto del gobierno abierto? Buenos días, Margarita. Buenos días, Jorge. Y un saludo especial a los que nos acompañan a través de la transmisión. Bueno, nosotros como Fundación Ciudadanía y Desarrollo hemos venido impulsando este modelo de gestión desde hace varios años. De hecho, como país, el Ecuador hace parte de una alianza internacional que se llama Alianza para el Gobierno Abierto desde el año 2018. Y en gran medida es por la búsqueda que hemos tenido desde sociedad civil de que este modelo de gestión, como bien mencionaba Margarita, como bien mencionaba Jorge, se implemente en el país, que a través de una mayor participación, de más transparencia, de colaboración entre distintos sectores, la administración pública y la gestión pública pueda tener un resultado mucho más latente y mucho más favorable en la vida de los ciudadanos. En ese sentido, nosotros desde FCD, que son las siglas de la Fundación, hemos venido trabajando primero a nivel nacional, junto con la Presidencia de la República y otras instituciones públicas y otras organizaciones y universidades que impulsamos este modelo de gestión en el país. Nosotros como país ya contamos con ciertas experiencias y eso es lo que nos ha permitido a nivel de fundación trasladar esta experiencia a otras administraciones que buscan implementar este modelo de gestión dentro de su manera de trabajo. Entonces, Experiencias ¿en dónde, por ejemplo, Claudia? por ejemplo, nosotros como Ecuador hemos co-creado ya 2 planes de acción de gobierno abierto que básicamente se encarga de adoptar sugerencias y propuestas que los ciudadanos realizan en espacios de trabajo y convertirlos en compromisos que deben ser ejecutados en un periodo determinado para mejorar la transparencia, la participación, la colaboración. En ese sentido, nosotros como fundación hemos participado en los 2 procesos nacionales y además tenemos experiencia a nivel local porque somos parte del Consejo Consultivo en Quito. Es decir, este modelo de gestión no es algo nuevo, es algo reciente, sí, pero ya está siendo impulsado a nivel internacional en más de 70 países y a nivel local en más de 100 municipios o 100 prefecturas a nivel internacional. ¿Cómo entender, Claudia, la situación política que se está dando en este momento, que es justamente el tema de corrupción, cuando hay un gobierno que está promoviendo la transparencia a través justamente de del desarrollo de los gobiernos abiertos en las diferentes provincias y en el propio gobierno? ¿Cómo entender lo que estamos pasando y por lo que el país está atravesando también? Bueno, en sí mismo el gobierno abierto o este modelo de gestión es un proceso permanente. El país desde el 2018 ha dado pequeños pasos. Sin embargo, es importante mencionar que este proceso busca ser institucional, busca ser un proceso de administraciones, es decir, en el caso de Ecuador, un proceso país que involucre a las distintas funciones y no necesariamente una actividad o una acción política que responda a los gobiernos. Es por ello que a nivel institucional nosotros contamos en el país ya con un grupo núcleo de gobierno abierto que, como mencionaba, es un grupo multiactor de distintas organizaciones de sociedad civil, de varias universidades y también de instituciones públicas que de manera permanente vamos promoviendo este modelo de gestión como Ecuador, pero que también vamos procurando compartir esta experiencia con otras localidades. Ahora, con el tema de corrupción, sin duda alguna es un tema delicado y que lastimosamente ha sido muy fuerte en el Ecuador y realmente en toda la región. Pero existen varias herramientas que se han dado de este nuevo modelo de gestión que nos ayudan. Por ejemplo, dentro de la pandemia del momento más duro de la pandemia, nosotros vimos que varios ciudadanos empezaron a
mencionar que existían casos de corrupción y de sobreprecio en la compra de mascarillas, en la compra de bolsas para cadáveres. Esa información pudo ser extraída porque una plataforma que fue trabajada en conjunto con el CERCOP se publicó. Y a través de ella, los ciudadanos y los periodistas, por ejemplo, ya pueden acceder a cierta información con respecto a los procesos de compras públicas a nivel nacional. Entonces, ese simplemente es un ejemplo muy específico de cómo a través de un proceso grande que involucra a la ciudadanía, que involucra a varios sectores, podemos lograr resultados específicos que justamente procuren el fortalecimiento de monitoreo ciudadano, del control ciudadano, de mayor transparencia, para que se puedan incluso denunciar estos casos de corrupción y pueda de alguna manera desincentivar su existencia. Claro, justamente en días pasados se escuchó que funcionarios de compras públicas están renunciando justamente porque hay transparencia en los procesos y se ven obligados a direccionar las compras a ciertos sectores, a ciertas empresas y inclusive hubo un asesinato, ¿no es cierto? La directora del hospital del IES, creo que en Guayaquil o en Esmeraldas, ya me perdí, pero bueno, la cosa es que la corrupción se va impregnando o está ya impregnada en un sistema en el que por más que existan este tipo de acciones, ¿no es cierto?, como el gobierno abierto, están ya implementadas. ¿Cómo ir rompiendo, Jorge, estas cadenas de corrupción que se han ido generando a través del tiempo? Y le pregunto a Jorge porque ellos vienen trabajando esto del gobierno abierto desde hace algún tiempo dentro del CAD municipal. Yo creo que una de las acciones más importantes que se promueven a través de este modelo de gestión es mayor transparencia. En ese sentido, al poner al alcance de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de la academia, mayor información para que ésta pueda ser analizada, pueda ser eh, procesada y ahí detectar alguna cuestión que pueda ponerse en conocimiento público y de las autoridades competentes, estamos de alguna manera aportando también a ir en contra de este gran problema que tiene la sociedad, sin lugar a dudas. Eh, pero esto implica también entonces ese compromiso, esa corresponsabilidad, esa ética y el aporte cívico por parte de la ciudadanía, por parte de los actores externos de las instituciones. Pues el modelo de gestión de gobierno abierto lo que busca justamente es ese espacio de colaboración, ese espacio de interacción entre diversos actores para que con esa apertura se pueda ir detectando ciertos casos y puedan ponerse a la luz pública. Ese es el aporte que el modelo de gestión que se está promoviendo también desde a nivel local, a nivel nacional obviamente, daría a mejorar o ir en contra de este gran monstruo que podríamos considerar que es la corrupción, especialmente en estos días en donde vemos cada vez más casos muy complicados. El trabajo que se hace es justamente de ir abriendo los espacios para que los ciudadanos puedan ser partícipes también en la toma de decisiones y no sean espacios cerrados en donde solo los que están o fueron elegidos en un momento tomen decisiones, sino sea un espacio en el que de manera compartida se pueda ir generando acciones en minga, como habíamos indicado al inicio. La gobernanza implica también un juego de reglas, ¿no es cierto? De acciones, un juego de normas, ¿no es cierto? Que poco a poco se van sosteniendo y que poco a poco van rindiendo cuentas. Este grado de reglas que se generan dentro de una institución, como es en este caso el municipio de Cuenca, eh, adopta formas e impulsa y motiva para que la ciudadanía colabore. ¿Cómo se van dando los resultados o cómo se van viendo los resultados de estos grandes ejes de la componentes de la gobernanza? Para cualquiera de los dos, Claudia, o ambos, Claudia y Jorge.
Solamente Sí, para señalar algunas cosas, seguramente Jorge me va a complementar en la respuesta, pero justamente como señala Margarita, es muy importante establecer reglas claras. Al tener espacios multiactores y a distintos sectores sentados en una misma mesa, impulsando hacia un mismo lado, es decir, hacia la impulsión ya de la gobernanza y del gobierno abierto como modelo de gestión en una administración, se necesita saber hasta dónde llega y cuál es el rol que cada uno de ellos va a jugar. Entonces, en ese sentido, para hablar específicamente del caso de Cuenca, existe ya un comité impulsor que es quien se está encargando o abanderando del proceso. El comité impulsor está compuesto por representantes del gobierno autónomo descentralizado de Cuenca, también por miembros de la academia, sociedad civil y el sector privado. Ellos se crearon, por así decirlo, en julio del año pasado y han sido ellos, en este espacio multiactor y a través de consensos, quienes han ido estableciendo las reglas del juego, tanto para ellos a la interna como para el proceso de co-creación del primer plan de acción de gobierno abierto en Cuenca. Es así que, por ejemplo, entre este comité impulsor se decidió cuál sería la metodología para receptar propuestas de la ciudadanía que puedan convertirse en compromisos específicos que deban ser implementados por el municipio con acompañamiento ciudadano. Entonces, Jorge, me imagino que ahí querrá complementar algo, pero justamente lo que menciona Margarita, las reglas y la claridad en cómo se va a llevar a cabo el proceso es fundamental para fortalecer la gobernanza. sí, de hecho, creo que eh, es lógico partir de una situación que tenemos en los actuales momentos, y esta es la desconfianza que normalmente los ciudadanos tienen en las instituciones públicas. Sin embargo, estos espacios que se van generando dan el espacio, abren las puertas para que diversos actores, como lo comentaba Claudia, desde la sociedad civil, desde la academia, desde el sector privado, puedan hacer parte de la toma de decisiones en el marco de un proceso que lo que busca es generar acciones concretas, desarrollar ciertas actividades puntuales que puedan dar paso, abrir cada vez más las puertas de la institución. De ahí que este proceso nos ha permitido justamente, con base en los criterios que los ciudadanos nos han dado, en los espacios que hemos abierto para que podamos receptar inquietudes, sugerencias, propuestas, construir algunos compromisos que ahora mismo están ya siendo recogidos en un documento final y que serán puestos en conocimiento de la ciudadanía en los próximos días. Estas propuestas cada una de estas propuestas vienen de los ciudadanos que participaron en un proceso de co-creación del plan de acción y están recogidas en este documento final al que estoy haciendo referencia. Con estas acciones, aunque sean puntuales, el propósito es ir cada vez empoderando a la ciudadanía, podamos ir generando cada vez mayor confianza y legitimidad, en este caso, de la institución en torno a las acciones y decisiones que se toman internamente. Es decir, Eh, no hay, el tema de gobierno abierto no es confianza al, a la persona que está al frente del municipio, es decir, al alcalde. Esto es un tema ya de carácter institucional. Entiendo que el tema de gobierno abierto empezó en la alcaldía del ingeniero Marcelo Cabrera. Fueron algunas acciones las que desarrollamos ya en el periodo comprendido entre el año 2015 y 2019, apostando justamente a mayor apertura, mayor transparencia, a cambiar ciertos estándares, ciertos esquemas, incluso de la forma en cómo difundíamos la información. Por ejemplo, durante ese periodo que usted comenta, desarrollamos un portal web de transparencia en el que fuimos más allá de lo que la ley establecía. Me refiero a que en este portal colocamos información como, por ejemplo, los convenios que celebraba la institución, cuestión que ahora sí está considerada en la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública, pero que antes no lo estaba y la institución comenzó a dar esos pasos para poder garantizar a que la ciudadanía acceda a información. Sin embargo, es durante estos últimos años, desde el 2020, que incluso el modelo de gestión de gobierno abierto figura ya dentro del plan estratégico institucional y también está considerado dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, adoptando este criterio,
en el que la institución debe necesariamente abrir las puertas hacia la ciudadanía para que podamos de manera conjunta ir construyendo los procesos y tomando las decisiones de políticas públicas que son necesarias. Esto pone también al lado de la ciudadanía la corresponsabilidad de aportar de manera efectiva a la consecución de esas políticas públicas y no únicamente esperar a que pasen los 4 años para ir a castigar o a dar un voto de confianza nuevamente a quien ha sido elegido para que esté nuevamente 4 años al frente de las funciones, sino es ser parte de los procesos que la institución desarrolla de tal manera que se puedan ir Es difícil generando entender, acciones ¿no? conjuntas. Es difícil entender, es difícil separar la gestión de un alcalde con el tema de gobierno abierto, ¿no? ¿Dónde se aplica la gestión pública? Es una interesante pregunta que le voy a pedir a Claudia que nos ayude, pero nos vamos a ir un ratito a un corte comercial y regresamos con esta pregunta. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Bien, vamos retornando entonces. Claudia, entonces, ¿dónde se aplica el tema de gobierno abierto? ¿En las instituciones públicas? Específicamente nosotros lo estamos haciendo en la ciudad de Cuenca, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo vamos o cómo fueron ustedes implementando el tema de gobierno abierto en el momento en que esta gran, digamos, cobija a nivel nacional se abrió? Pero voy a comenzar por una pregunta que Margarita mencionó antes y era cómo separar, o bueno, es un poco difícil separar la figura política que está de turno en una administración de quizás la institución. Y es cierto, el objetivo del gobierno abierto no necesariamente es hacer esa diferencia, porque es inevitable vincular, bien sea el alcalde o la figura del presidente o quien esté ejerciendo el rol de representación política, pero esto no es un impedimento para que desde la ciudadanía justamente nos empoderemos. Y eso es lo que se busca, más allá del fortalecimiento institucional que ya bien mencionaba Jorge, y que tiene que ver con que la institución en sí tenga mayor credibilidad, pueda tener más información disponible para que la gente haga control. También desde el lado ciudadano, como también mencionaba Jorge, debemos tener corresponsabilidad. Es decir, si es que nosotros como ciudadanos votamos o no por la persona que esté en el poder actualmente, no interesa, nosotros somos ciudadanos y como tal tenemos el derecho de participar y el derecho de controlar, vigilar y también proponer dentro de las distintas administraciones. Entonces, en ese sentido, cuando ya hablamos de cómo se aplica esto, lo que se busca justamente es que las instituciones públicas y las administraciones sean las que de alguna manera cambien el chip y permitan que el ciudadano esté en el centro del desarrollo en general de las políticas públicas, desde la planificación, la identificación de necesidades, la propuesta de, bueno, ¿cómo vamos a solucionar un problema que ya hemos identificado? Pero también desde el otro lado se busca la corresponsabilidad de nuevo. Es decir, no sirve de nada que una administración esté completamente abierta y muy presta a escuchar e implementar lo que los ciudadanos digan, si es que del otro lado no existen ciudadanos que estén con voluntad suficiente como para participar. Porque hay que ser muy sinceros, estos procesos ameritan tiempo de quienes quieran participar. Pero si es que no hay ciudadanos que quieran acceder a mecanismos de participación que ya están contemplados, por ejemplo, en la ley, o que se tomen el trabajo de entrar a una página de una institución pública de la cual necesitan información y se den el trabajo de buscarla o de hacer una solicitud de acceso a la información pública, por ejemplo, es muy difícil que este modelo de gestión pueda triunfar. Entonces es necesario que la institución
tenga mayor apertura para escuchar a los ciudadanos, pero también es necesario que los ciudadanos tengamos una mayor responsabilidad cívica en participar en general en la toma de decisiones. Claro, es interesante esto de la corresponsabilidad ciudadana que el colectivo Cuenca Ciudad para Vivir lo viene trabajando desde hace 13 años aproximadamente, con la idea de justamente ir calando en la población, en la ciudadanía, que no debemos dejar que nos den haciendo la ciudad, que la ciudad se construye con la cooperación desde esa corresponsabilidad de la ciudadanía. Hay un tema que también es interesante y que es la co-creación gubernamental, ¿no es cierto? Que es parte de esa participación ciudadana, pero que tiene un concepto más grande, que tiene un injerencia más grande. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Claudia y Jorge? Yo quisiera comenzar porque la co-creación a veces es malentendida y me voy a explicar. Quizás en la política, una manera de hacer política tradicional, el funcionario iluminado y el representante político es el único que tenía la sabiduría suficiente como para tomar una decisión que va a ser por el bien de la ciudadanía. En este nuevo modelo de gestión que se propone, que es el gobierno abierto, se busca invertir esta lógica. Si es que todos participamos, todos los sectores aportan y que aprovechen mejor lo que tenemos actualmente para solucionar problemas. Entonces, cuando hablamos de co-creación, justamente es aplicar esta lógica invertida en el proceso de gobernar. En ese sentido, en lugar de tener políticas públicas que hayan sido diseñadas desde un escritorio y únicamente se socialice lo que ya está definido y decidido, por el contrario, se involucre al ciudadano y a distintos sectores desde el momento uno, es decir, desde el levantamiento, como decía antes, de necesidades, desde la identificación de, bueno, cuál es el problema que queremos solucionar y cómo lo vamos a hacer. Creo que le Como perdimos. ciudadanos en la ejecución de estas soluciones. Jorge. Sí, quizás es pertinente al momento de referirnos a la co-creación, eh, hacerla quizás una comparación con lo que normalmente nuestra sociedad ha venido haciendo para poder desarrollarse, para poder crecer. Y me refiero a la minga. Yo creo que esta tradición de la minga, que ha sido propia de nuestras localidades, es algo en lo que podemos concentrarnos cuando hablamos de la co-creación. Y esto es que todos aportan, todos tienen ideas, todos tienen criterios, todos tienen experiencias que compartir para que una política pública pueda ser mejor, pueda ser más amplia, pueda ser mirada desde diversos ángulos y pueda ser implementada con la posibilidad de un éxito futuro. La minga es también entonces una forma en la que tradicionalmente nuestras poblaciones han podido ir generando acciones y ahí todos metían el hombro. Permítanme usar esta expresión coloquial. Todos metían el hombro para poder desarrollar una determinada actividad y poder en la comunidad, por ejemplo, construir el puente, construir la vía y por lo tanto beneficiarse de estas nuevas condiciones. Al momento de trasladar esta idea a la co-creación, también nos referimos a esta posibilidad de que diversos actores, desde sus experiencias, desde sus criterios, puedan aportar a la ideación, a la planificación de una política pública y a su implementación también y evaluación. Esto es, no dejamos en manos únicamente de quien está al frente de la administración o de los funcionarios públicos que han sido contratados para una determinada actividad, sino se suman los criterios, las experiencias, todo el bagaje de opiniones, incluso que puedan venir desde diversos actores. Habíamos indicado hace un momento que estos actores serían la academia, la sociedad civil organizada, el sector privado y los ciudadanos en general. Todos son bienvenidos a sumar criterios a las acciones que la institución va a desarrollar. Ese es el enfoque que se da a lo que llamamos co-creación.
Dentro de los principios que invoca el gobierno abierto están justamente las políticas, o podremos hablar de acciones de transparencia y acceso a la información, sumado a la rendición de cuentas. Políticas, acciones, transparencia, información, rendición de cuentas. Dentro de esos conceptos, digamos, de apertura de un estado, ¿no es cierto?, en el que el gobierno abierto abre estos principios para que la ciudadanía se involucre. ¿Cómo se ha ido gestando este comité impulsor en Cuenca, Jorge? Sí, el afán fue constituir un espacio en el que podamos, desde la institución, pero también desde otros espacios. Usted mencionaba hace un momento el colectivo Cuenca Ciudad para Vivir. Sin duda, reconociendo la importante labor que ha venido desarrollando este colectivo y el importante trabajo que se ha desarrollado, no podía quedar exento de ser partícipe de este espacio de co-creación. Me refiero al proceso mismo de co-creación que estamos desarrollándolo actualmente. Pero tampoco podíamos dejar de lado a otros actores. Por ejemplo, en el comité impulsor está la Fundación Crea tu Espacio, que ha venido trabajando con jóvenes, que ha venido trabajando con migrantes. Son enfoques importantes que debían estar también dentro de este concepto o este proceso de co-creación. Y la academia, dos importantes universidades que han venido siendo partícipes en los procesos que la misma institución ha desarrollado. Me refiero a Acordes, que hace la representación de la Universidad de Cuenca. Ha desarrollado algunas acciones relativas a temas de participación ciudadana de manera conjunta con el GAD municipal, y desarrolla cotidianamente este tipo de actividades con los ciudadanos. Asimismo, desde la Universidad de la SUAY se han desarrollado algunas acciones. Por ejemplo, con el IERCE se desarrolló un modelo de gestión de descentralización de competencias hacia los GADs parroquiales. Entonces, esas experiencias buscaron ser promovidas e incluidas en este primer ejercicio. Este es un primer ejercicio, y en eso quiero ser enfático, en el que han sido convocados algunos actores externos para sumarse al trabajo que como institución queremos desarrollar, pero el afán es que este camino siga y siga de largo. Y ahí van a ser invitados, irán sumándose otros actores, quienes desde sus diferentes expectativas o perspectivas, propuestas, puedan plantear acciones de mejora desde el ejercicio de la institución. Y claro, en esta misma lógica también, entonces, el sector privado no puede estar exento de este proceso, y es que por esa razón también, entonces, uno de los representantes de las cámaras, me refiero a la CAPIA, participa de este proceso de co-creación. Reitero, este es un proceso que recién inicia. El afán es co-crear un plan de acción que tendrá que ser ejecutado durante 2 años, luego volver a co-crear otro. Reuniones que mantienen el gobierno abierto con la ciudadanía. Bueno, nosotros, como mencionaba al inicio de la entrevista, nosotros tenemos la experiencia a nivel nacional y a nivel también local en otras ciudades del país. Y esto nos ha permitido que, una vez que el municipio hizo el acercamiento correspondiente y de hecho nos solicitó que nosotros nos vinculemos un poco dentro de este proceso que querían iniciar, nuestro acompañamiento ha sido básicamente de asistencia técnica. Actualmente, gracias a cooperación internacional como USAID y Counterpart International, tenemos la posibilidad de acompañar el proceso que se está dando en Cuenca a través de lo que realmente los actores que son quienes se encargan de guiar este proceso, que es el mismo comité impulsor, nos soliciten. En ese sentido, en su momento, antes de la creación del comité impulsor, se necesitaba tener un documento, un cuerpo normativo que le permitiera tener piso a la existencia de esta mesa multiactor. Y en su momento, por ejemplo, el alcalde expidió la resolución que habla ya de una co-creación del primer plan de acción de gobierno abierto hace un poco más de un año, si no me equivoco, fue en marzo del año pasado. Y nosotros, procurando justamente tener
alineación con los estándares internacionales, viendo cuáles han sido las buenas experiencias que se han dado en otros países y en otras administraciones locales fuera del Ecuador y también dentro del Ecuador. Hemos, por ejemplo, retroalimentado este documento para procurar siempre que se mantenga los estándares internacionales de la Alianza para el Gobierno Abierto, a pesar de que Cuenca no es un miembro oficial de esta alianza, pero sí nosotros procuramos aportar con retroalimentación, acompañamiento y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la metodología que se utilizó para recetar las ideas ciudadanas, esa metodología fue una adaptación de la metodología que se utilizó el año pasado a nivel nacional para co-crear el segundo plan de acción de gobierno abierto. En ese sentido, nuestro apoyo fue poner en conocimiento del comité impulsor cómo lo hicimos a nivel nacional, quizás darles unas luces sobre cuáles son los estándares internacionales y dejar que sean los actores locales que pertenecen a este espacio quienes decidan cómo se podía adaptar a la realidad de Cuenca. Interesante porque viene desde una experiencia a nivel nacional. Coméntanos, antes de pasar a los temas ya más concretos de Cuenca, Claudia, ¿cómo se dio, qué experiencia tienen mejor en el desarrollo de las propuestas de gobierno abierto a nivel nacional? Bueno, en el año 2018 nosotros como país entramos a la Alianza para el Gobierno Abierto y esto Viene implica. de España, creo, ¿no? No, de hecho es una alianza que nace en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año, hace más de 10 años. El año lo debo, pero hace más de 10 años, y nace justamente entre varios países y algunos representantes de sociedad civil. Entonces, a partir de ello, esta alianza ha ido tomando cada vez más fuerza. Actualmente, más de 70 países, como decía, hacen parte, y también más de ciento y pico de gobiernos locales también hacen parte de la alianza. Pero nosotros como Ecuador en el 2018 ya ingresamos a esta alianza. Y esto nos representó tener una responsabilidad, que era co-crear planes de acción que deben ser implementados en un periodo de 2 años. En ese sentido, durante el año 2018 también, este inicio del 2019, se co-creó, es decir, se fue a 8 ciudades en ese momento para levantar ideas ciudadanas que puedan permitirnos llegar a compromisos específicos. El resultado fue que en aquel año, en 2019, teníamos un primer plan de acción con 10 compromisos que se debió ejecutar hasta el 2021, pero por la pandemia se ejecutó hasta el 2022 y que nos ha permitido ya tener algunos resultados como una plataforma de datos abiertos a nivel país, una plataforma de información pública igual en datos abiertos sobre contratación pública. Contamos ahora con un plan nacional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Se ha ratificado el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional que permite la promoción de la transparencia en temas ambientales y también de la protección de quienes son defensores de estos derechos, pero esos fueron algunos de los resultados del primer plan de acción. Entonces, al seguir siendo parte de esta alianza, eso implica que al acabarse el primer plan de acción debemos contar ya con un segundo plan de acción. ¿Por qué? Estos documentos son una suerte de hoja de ruta, son una herramienta que permite que el país o la administración que sea vaya dando pequeños pasos para modificar su modelo de gestión, para que pase de una administración tradicional a una administración que procure la gobernanza y la incorporación del ciudadano en el centro de la toma de decisiones. En ese sentido, el año pasado tuvimos el proceso de co-creación nacional. Se visitaron 13 ciudades en todo el país, incluso fuimos a Galápagos, y también se realizaron algunas mesas virtuales, mediante el cual se receptaron más de 300 propuestas ciudadanas y que después el grupo núcleo, que es el similar al Comité Impulsor de Cuenca, pero a nivel nacional, se dedicó a través de un trabajo un poco más metodológico a agrupar las propuestas que se parecían, quizás a redireccionar aquellas propuestas que no tenían mucho que ver con el gobierno abierto, y al final, ya a inicios de este año, se lanzó de hecho el segundo plan de acción de gobierno abierto que cuenta con 15 compromisos y que, como una noticia esperanzadora y un poco también ambiciosa, se ha procurado que estos 15 compromisos aglutinen no solo al Ejecutivo, como en el primer plan de acción, sino que por el contrario, participen también las otras funciones del Estado y otros niveles de gobierno a través de cada uno de los compromisos que cuenta este plan. Un plan extremadamente fuerte, asumo que sí nos gustaría conocer unos 2 o 3 ejemplos de la propuesta del segundo plan de acción del gobierno abierto a nivel nacional. Jorge, ¿qué nos puedes contar tú? ¿En qué proceso, en qué parte del proceso se encuentra este momento el tema de gobierno abierto que están llevando a cabo ustedes?
En este momento, en Cuenca estamos con la revisión del documento final del plan de acción, el primer plan de acción de gobierno abierto de Cuenca. Esto ha implicado, bueno, en los actuales momentos estamos justamente haciendo algunos ajustes de la parte, sobre todo el formato del documento, gracias al apoyo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Implica, por lo tanto, que en los próximos días pongamos también este documento final en conocimiento de los integrantes del Comité Impulsor de Gobierno Abierto y con eso tendríamos listo el plan de acción, el documento final que puede ser entregado a la ciudadanía. Eh, este plan de acción de gobierno abierto de Cuenca, como lo había mencionado Claudia, parte de una resolución suscrita por el alcalde en el mes de marzo del año 2021, pero se lo hace, como había indicado también en su momento, de la definición de este enfoque, de este modelo de gestión de gobierno abierto que está expresado en el Plan Estratégico Institucional de Cuenca. Entonces, el proceso ha implicado desarrollar algunas acciones desde el comité impulsor, entre ellos la aprobación de una metodología para el proceso de co-creación. Ha implicado también la aprobación de ciertos mecanismos, de ciertos procedimientos para poder desarrollar las actividades, por ejemplo, de evaluación de las propuestas. Y el espacio más importante de este proceso son las mesas de co-creación que se desarrollaron en el mes de noviembre del año pasado. Estas mesas de co-creación tuvieron lugar entre el 16 y 18 del mes de noviembre y tuvimos ocasión ahí de contar con la participación de varios actores que provenían de diversas organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, ciudadanos. Estuvieron también representantes de algunas organizaciones barriales, de algunas juntas parroquiales también, a quienes invitamos a ser parte de este proceso de co-creación. Participaron un total de 94 personas en las mesas de co-creación y más el número de personas que nos hicieron llegar sus propuestas a través del mecanismo online que se había implementado. Recibimos 74 propuestas en este proceso de co-creación. De estas 74 propuestas, hemos ido desarrollando el proceso de evaluación, como lo había comentado Claudia, similar al proceso que se hizo a nivel nacional. El proceso de evaluación significó la posibilidad de ir juntando propuestas similares, de ir dándole un matiz vinculado al tema de gobierno abierto, a otras, desvinculando algunas que quizás estaban totalmente alejadas de la propuesta de gobierno abierto. Y finalmente, después de este proceso, llegamos a un total de 9 compromisos que ahora están siendo parte del primer plan de acción de gobierno abierto. Estos nueve compromisos fueron definidos ya en un último taller que desarrollamos hace un mes aproximadamente y están siendo parte, por lo tanto, del documento final al que hice referencia en este momento. Interesante porque veo que han ido avanzando conforme según tal vez algún cronograma, pero se abre la oportunidad de desarrollar, ¿no es cierto?, esta posibilidad de propuestas de co-creación de lo que es el gobierno abierto. Vamos a ir a una segunda corte comercial y retornamos para ver qué va a pasar con el gobierno abierto del GAD de Cuenca a raíz del cambio de autoridades. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca.
Bien, esperemos que las lluvias vayan pasando, aunque abril aguas mil y mayo hasta que se pudre el sayo. Entonces, no, todavía nos queda un mesito más de aguas. Hay que tener cuidado, las orillas de los ríos siempre son peligrosas. Bien, continuemos entonces, Jorge. Decías que hay nueve propuestas, ¿no? Que han surgido de esta co-creación, de esta coparticipación, de este interés ciudadano en ir construyendo algo diferente, una ciudad diferente, a pesar de que, sin importar inclusive que la autoridad que está al momento tenga afinidad o no con quienes están participando. Esto me parece interesante porque la ciudadanía se compromete con la ciudad, con lo que vive, porque todas las cosas que van asomando, asumo, en esta co-creación, es de interés de la ciudadanía, de lo que cada persona o cada grupo siente y que en algún momento tal vez no es considerado por la autoridad actual. Entonces, o es considerado por la autoridad actual y necesita algún cambio o necesita algún refuerzo. Entonces, esto de ser parte de un grupo que apoya el crecimiento de la ciudad, crecimiento en el sentido de construir, en el sentido de avanzar, ¿no es cierto?, por la ciudad que queremos, va dando su forma, va teniendo su forma, va convirtiéndose ya en papel escrito. El papel que está escrito ya es, como saben decir, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo avanzar, Jorge, con lo que ya tienen? Quisiera primeramente hacer mención a las temáticas que abordan estos 9 compromisos que han sido derivados, podríamos decir, de las 74 propuestas presentadas por la ciudadanía en el proceso de co-creación. Y me refiero entonces, en términos muy generales, a las temáticas. Por ejemplo, entre los compromisos está el fortalecer el ecosistema digital, me refiero a las plataformas de participación ciudadana, de datos abiertos que ya tiene la institución, fortalecerlas y disponer ahí de un espacio para contar con datos de ciudad. Ese es el primer compromiso. El segundo tiene que ver con vincular el ejercicio de la institución a la prevención de la violencia de género, adultos mayores, y a generar capacitación a algunos actores respecto de este importante tema a través de herramientas socioculturales, se indica. Un tercer tema tiene que ver con la definición y seguimiento de los presupuestos participativos, que es un tema muy importante para la ciudadanía, pues es el espacio en el que participan de manera directa en la definición de las obras y proyectos que se ejecutan a nivel de sus barrios. Un cuarto compromiso tiene que ver con la implementación de Parlamento abierto con estándares internacionales. Esto es que el Consejo Cantonal pueda abrir los procesos mediante los cuales se tratan, se elaboran y se definen las ordenanzas en el seno del Consejo Cantonal. Un quinto compromiso tiene que ver con ejecutar un plan de capacitación mediante material educomunicacional dirigido a la ciudadanía en torno a las instancias, a los mecanismos de participación ciudadana, de control social, para fortalecer justamente su conocimiento respecto de estos temas y fortalecer, por lo tanto, su participación en los procesos que se desarrollan. Un sexto compromiso tiene también que ver con la implementación de un plan para la sostenibilidad económica y emprendimientos, considerando que la pandemia ha afectado de manera fuerte a nivel local. Entonces, uno de los compromisos ha estado vinculado a fortalecer a los emprendimientos que se desarrollen a nivel del cantón en torno a esta situación que está comentada. Luego también un séptimo compromiso tiene que ver con mejorar la movilidad de la ciudadanía.
movilidad ciudadana a través de implementar acciones de formación en seguridad vial, adecuada planificación, comunicación. Eh, este es un compromiso también que tiene que ver mucho con la posibilidad de una participación equitativa, podríamos decir, en el espacio público de todos quienes cohabitamos en el cantón. Un octavo compromiso tiene que ver con la definición de un sistema de participación ciudadana. Y esto se da porque todavía Cuenca no dispone de un sistema de participación ciudadana. Ha salido, por lo tanto, esta necesidad en el espacio de co-creación que hemos tenido. Y el noveno compromiso tiene que ver con desarrollar procesos de capacitación, formación en ciudadanía dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el propósito de ir creando también cierta conciencia, cierta responsabilidad entre los más pequeños, ¿no? Para que ellos a futuro puedan también aportar, bueno, pueden hacerlo también desde ahora en los espacios que se dan también para la participación de los niños, niñas y adolescentes, pero a futuro que tienen que ir asumiendo ciertas responsabilidades. El afán es que puedan ellos conocer algunos elementos relativos a la cosa pública. Después de hacer un resumen de los 9 compromisos que han sido considerados en el primer plan de acción, creemos que el rol que corresponde para que esto pueda hacerse efectivo, ejecutarse, viene desde los actores externos que han participado en la institución. Pues esta no es una iniciativa que ha emergido únicamente de nosotros. Hemos sido partícipes de este proceso, sí. Hemos gestionado el apoyo, por ejemplo, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos abierto los espacios para que se pueda generar y desarrollar este proceso, pero creo que la sostenibilidad de este proceso tiene mucho que ver con esa corresponsabilidad que los actores externos puedan dar al proceso. Y me refiero a las organizaciones que han participado del mismo, a los representantes de la academia, del sector privado, pues esta no es una idea, no es un planteamiento nuestro. Estos compromisos no son únicamente ideas que nosotros, en función de los temas que estamos trabajando, los hemos planteado, no. Vienen de propuestas ciudadanas que fueron Una, recogidas en un momento una determinado. consulta ahí, Jorge, Claro, y perdón que le interrumpa. En realidad, algunas preguntas. Me encanta esto de que los niños conozcan lo que es la participación ciudadana, la cívica vista el concepto de lo cívico visto desde otras ideas, ¿no? Justamente que es ser parte de la ciudad a través de la participación ciudadana, inclusive desde niños. Eso me encantó. Eh, la pregunta es, ¿qué cosas han coincidido con el programa del gobierno local? Es decir, quedaron completamente, por un lado, las propuestas y por otro lado, lo que el gobierno local está o estuvo realizando, o hay en algún momento que se unieron las dos acciones, o la propuesta y la acción. Este es un tema muy importante, pues en un momento determinado lo que se trabajó es entre responsables y contrapartes. Los responsables son las entidades dentro del GAD municipal que incluyen algunas empresas, por ejemplo, el compromiso 6, que hace referencia al desarrollo de los emprendimientos. Esto fue trabajado junto con EDEC. EDEC es la empresa de desarrollo económico de Cuenca y por lo tanto los planteamientos, las ideas, que si bien es cierto han sido planteadas de manera colaborativa, sí se alinean con el ejercicio cotidiano que la EDEC desarrolla. Y usted, Entonces, claro, entonces ahí se va uniendo, ¿no? Hay una sin duda, responsabilidad también del GAD, independientemente de su alcalde, en dar respuesta y dar respuesta urgente a lo que la ciudadanía va pidiendo. En ese sin duda. sentido, Jorge, ¿cómo le ve a usted estos 9 ejes o estas 9 propuestas? ¿Cómo se relacionan con el PDOT? El PDOT fue un proceso tremendamente largo, donde hubo una, entre comillas, participación ciudadana. Sin embargo, un PDOT que está dirigido hacia ciertos sectores de la ciudad y que no ha sido reconocido por quienes
participaron como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ¿cómo le ve usted el PDOT en relación a estas 9 propuestas del gobierno abierto? De hecho, cada una de las propuestas del Plan de Acción de Gobierno Abierto están alineadas a alguno de los ejes del PDOT. Creo que el eje que tiene mayor importancia, o más bien que ha sido considerado en la mayoría de los casos, tiene que ver con Cuenca, Cantón con gobierno participativo abierto y de cercanía, que es uno de los ejes del PDOT y que al referirnos, por ejemplo, a los presupuestos participativos, al sistema de participación ciudadana, a la necesidad de formar en ciertos temas respecto de las instancias, de los mecanismos de participación y control social, están alineados con este instrumento importante. Y esto también tiene mucho que ver con esta alineación o este concepto de gobierno abierto que ha sido incluido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cuenca. Entonces, no están distanciados. Creo yo que cada una de las propuestas, al estar alineadas con los ejes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y con las atribuciones que tiene el GAS municipal de Cuenca, son plenamente ejecutadas. Ese es mi criterio. Bien, aquí no se nos va acabando el tiempo es oro y ya cuando estamos en pleno movimiento se nos va acabando el tiempo, así es que dos preguntas, una para Claudia y otra para Jorge. Claudia, ¿cuál es el siguiente paso que ustedes tienen como gobierno abierto a nivel nacional? ¿Alguna propuesta que están ejecutando este momento? ¿Algo que actual? Sí, el siguiente paso es lo que ya mismo también se viene para Cuenca, y es que estos compromisos, que son el resultado de un trabajo bastante difícil, se ejecuten. Y como decía Jorge, estos compromisos responden a la lógica de gobierno abierto y por lo tanto deben ser ejecutados por una entidad responsable. A nivel nacional son instituciones públicas, a nivel local son dependencias del municipio y tienen el acompañamiento ciudadano. Entonces, particularmente, por ejemplo, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nosotros somos contrapartes en algunos de los 15 compromisos del Plan Nacional. Entonces, estamos fomentando, por ejemplo, mayor transparencia en temas electorales, mayor transparencia en temas también de la Asamblea Nacional a través de un catálogo de datos. Estamos procurando mayor transparencia en temas fiscales, incluso transparencia en temas de beneficiarios reales. También, junto con la Defensoría del Pueblo, estamos trabajando en un compromiso que tiene que ver con un portal nacional de transparencia que se alinea a la nueva LOTAIP. Es decir, a nivel nacional tenemos 15 compromisos que deben ser ejecutados sí o sí dentro de 2 años, desde las instituciones públicas con el acompañamiento de sociedad civil, de universidades o del sector privado también. Y esto va a ser lo que le toque también a Cuenca una vez que se formalice este plan de acción. Se viene grave uno de sus planes, ¿no? Se viene grave el tema de elecciones y de transparencia en elecciones cuando desde la ciudadanía estamos viendo lo que pasa y lo que pasa. Jorge, viene un cambio de gobierno local, ¿no es cierto? ¿Qué debemos de esperar como ciudadanos en este cambio de gobierno con respecto a poner en práctica estos 9 ejes que la ciudadanía ha creado? Yo creo que lo que debemos de esperar es que estos compromisos se ejecuten. Esa es una cuestión básica, creo yo, porque están, como decía antes, alineados a lo que se ha planificado al 2030 en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, están alineados con las atribuciones que tiene el GAD municipal, o sea, no son temas diferentes a lo que el GAD municipal debe hacer, solo que en esta ocasión, desde la perspectiva o con el acompañamiento de la ciudadanía, de los actores externos de la institución, porque de eso se trata gobierno abierto. La ejecución de cada uno de los compromisos por esta transición que estamos viviendo ahora mismo sí depende mucho, mucho de la labor del seguimiento que hagan los actores externos de la institución. Por eso yo creo que esto, por el hecho de haber estado apalancado en un comité impulsor conformado por varios actores externos, varias instituciones que desde la parte externa a la institución han promovido ciertas propuestas, son quienes en los momentos actuales deben hacer
de observadores para que cada una de estas propuestas vayan ejecutadas. No son temas que la institución pueda obviar. Por ejemplo, un sistema de participación ciudadana es un tema que le debemos a la ciudadanía cuencana. Entonces, yo creo que es momento de poner acelerador en el tema y poder, por lo tanto, aquellas acciones previas que se han dado ya al respecto puedan ir ejecutándose con la mirada siempre de los actores externos, que es lo fundamental en un proceso de gobierno abierto. Muchísimas gracias por toda su colaboración, por su conocimiento, compartir sus experiencias, tanto a Claudia desde la Fundación Desarrollo Ciudadanía como con Jorge, quien está a cargo de poner en práctica pues esto del gobierno abierto en el GAT municipal del Cantón Cuenca. A ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy jueves. Y como siempre, les invitamos a visitar nuestra página web www.vocesasoyas.com. En la pestaña de Voces Rizomáticas encontrarán artículos de mucho interés para la lectura del fin de semana. Mañana, como siempre, Fernando Vega y César Sea en los temas de la coyuntura política estarán desde las 10 de la mañana. Conmigo, Dios mediante, nos veremos la próxima semana. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado y Jorge y Claudia, gracias por habernos dado de su tiempo. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, un buen día.